Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Vamos a dar inicio este día a nuestros talleres de Biblia. Vamos a hacer una introducción primero para que vayamos entendiendo de qué se trata la Biblia como tal. Vamos a poner primero este programa en las manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo guíe. Así que una oración pequeña, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por esta día, por este compartir, y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que se derrame sobre todos nosotros y podamos entender y transmitir el mensaje preparado. Bendito y alabado sea, Señor, por siempre. Amén. Bueno, como les dijimos, vamos a empezar un taller de Biblia. Vamos a tratar de hacer diferentes programas a lo largo de un tiempo para que podamos ir entendiendo de qué se trata la Biblia católica. Vamos a hablar de la Biblia católica. ¿Cuáles son los objetivos? Como lo hicimos en la introducción anteriormente, bueno, ayudar a comprender primero qué es la Biblia, la razón de ser de la Biblia católica, entender los diferentes lenguajes literarios que se utilizan en la Biblia para poder comprender y valorar más el mensaje, valorar también la palabra de Dios, la cual nos es revelada a través de nuestra Biblia, y despertar en ustedes el anhelo de que podamos estudiar y conocer la Biblia. Esos son los cuatro objetivos principales. Se lo repito: ayudar a comprender lo que es la Biblia, entender los diferentes lenguajes literarios que se utilizan, aprender a valorar lo que es la palabra de Dios que nos es revelada en la Biblia y despertar el anhelo de estudiarla como tal. Con esos cuatro objetivos vamos a introducirnos en este taller. Este es como un viaje, tomémoslo así, en el que vamos a intentar ir quitando los diferentes velos que se nos van presentando en la Biblia. Vamos a entrar en detalles ni en problemas específicos, sino que lo que pretendemos es llevarnos un primer contacto con la Biblia, con la seguridad de que a través de ese encuentro con este tesoro que es nuestra Biblia católica, vamos a despertar el interés por cada uno de nosotros para que nos vayamos introduciendo en el mundo de la palabra de Dios. Entonces, para eso tenemos que tener diferentes puntos de referencia y evitar así diferentes riesgos que nos lleve a perdernos dentro de esta biblioteca que es la gran herencia de todo el pueblo de Dios. O sea, vamos a ir dejando como las pautas. ¿Cuál es la idea? Que no nos perdamos, que sepamos hacia dónde vamos, que podamos interpretar, que veamos el contexto de la lectura y todo eso. De eso es lo que vamos a ir a hablar. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Miren, Biblia es una palabra griega que significa libros. Primer concepto. Es decir, que la Biblia no es un solo libro, sino que es una colección de libros. Es como una biblioteca que nosotros tenemos. Allí encontramos las historias de las personas que tuvieron un encuentro con Dios y con la acción que este encuentro ha realizado en la vida de estas personas y a través de la historia. Eso es básicamente lo que nos trata la Biblia. Es decir, que podemos hablar que básicamente la Biblia tiene dos puntos, dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, que nos muestra quién es Dios, y el segundo, que nos muestra quiénes somos los hombres. Fíjense qué interesante. Primero nos muestra quién es Dios y luego nos muestra quiénes son los hombres. Ahora bien, delimitemos esto y entendámoslo un poquito más. Cuando decimos que muestra quién es Dios, hay que tener cuidado. Ojo, no nos muestra lo que Dios es en sí mismo, porque esto es un gran misterio. Este es un misterio, sino que nos revela quién es Dios para los hombres, nos revela el proyecto que Dios realiza en la vida y en la historia, que básicamente es que todos tengamos vida y libertad. Ojo, Dios no impone nada, sino que Él va proponiendo, nos propone. Si el hombre, si nosotros aceptamos a caminar con Él, vamos a llegar a conquistar esa vida y esa libertad que Él nos va proponiendo a lo largo de toda su prédica, a lo largo de sus enseñanzas y a lo largo de la Biblia. Y también muestra quiénes son los hombres. ¿Por qué decimos que nos muestra quiénes son los hombres? Bueno, porque la Biblia es realista. Ahí encontramos lo que el hombre tiene de bueno, lo que tiene de perverso,
los tropiezos, el egoísmo que tenemos, la terquedad que tenemos, como también nos muestra nuestras angustias, la búsqueda, la buena voluntad. Todo eso abarca los dos conceptos básicos de la Biblia. Entonces, de manera particular podemos decir que la Biblia muestra el encuentro de los hombres con Dios y las consecuencias de ese encuentro. Miren qué interesante. La Biblia en particular nos muestra el encuentro de los hombres con un Dios y las consecuencias que tiene ese encuentro. ¿De qué consecuencia hablamos? Básicamente hablamos de dos consecuencias. Uno, que se convierten unos que nos convertimos o se convierten aceptando el proyecto de Dios y que vamos a caminar o van a caminar en busca de la vida y de la libertad, de esa vida y libertad que hablamos. Y otros que se encierran en su propio egoísmo, rechazan cualquier clase de vida que no se dirija por los intereses individuales de cada uno. Esos son los dos conceptos. Básicamente en la Biblia está el drama de la vida del hombre, tanto de ayer como de hoy. O sea que la Biblia es actual, de ayer y de hoy. Básicamente podemos decir que la Biblia es como un gran espejo, en donde nosotros podemos ver y reconocer nuestra cara. O sea, las situaciones que vivimos, lo que nos pasa, lo que nos libera y lo que nos va aprisionando a lo largo de nuestro existir. Entonces, aquí viene una similitud que básicamente podemos decir que la Biblia es como nuestra historia. Nos muestra lo que podemos encontrar si aprendemos a leer en la vida y en lo que nos pasa, el sí y el no con que el hombre puede responder a Dios y su proyecto. O sea que nosotros tenemos dos opciones, o sí o no a Dios. Ya esa decisión es bien individual, pero eso es lo que nos va demostrando la Biblia. Hay una lectura que nos puede aclarar un poco esto que estamos hablando para tomarla, como ir sentando las bases, y está en el Salmo en el capítulo 1. Salmo capítulo 1. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos, que son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué interesante la lectura del Salmo 1. Ustedes lo pueden leer perfectamente en su casa, en su lugar de donde estén. Y básicamente están las dos opciones. Dichoso el hombre que sigue al Señor y las consecuencias que podemos tener de no seguir al Señor. La decisión, como les digo, es personal e individual por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué podemos decir? Miren, la Biblia es como un bosque. O sea, si nosotros no conocemos el camino, nos podemos perder fácilmente. Tal vez nos contentemos en leer y reflexionar un versículo, un capítulo, pero si no tenemos la visión general de la unidad y riqueza, podemos llegar a interpretar erróneamente o a nuestra conveniencia lo que la Biblia nos dice, y esto hay que tener mucho cuidado. Podemos tal vez solo leer un pedacito, pero no leemos el contexto, es lo que se llama básicamente en el contexto. Entonces, el hilo conductor y el que nos va llevando en la Biblia es la alianza. ¿Qué es la alianza? Bueno, la alianza es un compromiso. Hagamos un ejemplo. En los tiempos antiguos se hacían alianzas entre los pueblos. El pueblo más indefenso buscaba aliarse con el pueblo más poderoso. Entonces, el poderoso, ¿qué es lo que hacía? Defendía de los enemigos a los más indefensos, y a cambio los indefensos le daban tributos a ese pueblo poderoso. Ahora bien, la alianza que se descubre y que vamos descubriendo en la Biblia es la alianza entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo nace esta alianza? Bueno, fíjense qué interesante esto. Nace de la libre elección de Dios y de la libre respuesta del hombre. O sea, Dios propone y el hombre responde. Entonces, ¿cómo puede responder? ¿Acepto o no acepto esa alianza?
Entonces, se manifiesta como una relación de compromiso. ¿Qué queremos decir? Que Dios siempre, siempre es fiel y va a mantener su compromiso amoroso para siempre con cada uno de nosotros, de ustedes, de mí, de nosotros en general. Pero el hombre en su libertad puede decirle sí o no a la propuesta que Él nos hace. Puede ser fiel o infiel al compromiso de esa alianza. Puede escoger entre la vida y la muerte para sí mismo o la libertad y la esclavitud. Como le decimos, Dios propone. Depende de nosotros aceptar o rechazar esa propuesta del Señor. Entonces, todos participamos en esta alianza con Dios. La lectura de la Biblia es el medio por el cual descubrimos si somos partícipes fieles o infieles de esta alianza propuesta. Aquí lo vamos a ir descubriendo y por eso es que tenemos que saberla, ir leyendo y saberla ir interpretando. Hay una lectura que nos reafirma lo que acabamos de decir. En Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te darás su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás a largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé, escucha su voz, uniéndote a Él, para que vivas y se prolonguen tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, la propuesta de nuestro Señor es entre el bien y el mal. Y aquí hay una promesa y aquí hay algo bien, bien, bien que hay que ponerlo a meditar a uno. Es que dicen que dependiendo de la decisión, esta decisión que tomemos nos va a afectar únicamente no a nosotros, sino a nuestra descendencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Todo esto es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de que nos vayamos introduciendo en la lectura. Ahora, ¿quién es el centro de la alianza? Esa es la otra pregunta que nos debemos hacer. Jesús es el centro de esta alianza. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que la alianza entre Dios y los hombres, decimos, es el hilo conductor en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, el diálogo que se da entre Dios y los hombres llega al punto más alto, al culmen, en la persona de Jesucristo. Entonces, por eso se puede decir que Él es el centro que alimenta e ilumina las alianzas que existen en la Biblia. O sea, básicamente nosotros en Jesucristo nos unimos de una manera más íntima, más próxima, porque Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. O sea, todo lo que Él es en su persona, es palabra y acción, es al mismo tiempo la revelación de Dios y el hombre. O sea que Dios hecho hombre, que es Jesucristo, a través de lo que Él nos va diciendo y todo, vamos nosotros descubriendo y conociendo parte de lo que es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento básicamente está toda la preparación, está toda la revelación de la venida de Jesucristo, que es el Mesías esperado. Era, como podemos decir, la preparación de su venida. Nos estábamos preparando para la venida del Señor. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se da? En el Nuevo Testamento se da el testimonio de los que vieron, y de aquellos que respondieron al Hijo de Dios hecho hombre, aquellos que respondieron su llamado. Es decir, que podemos decir que la Biblia es un diálogo continuo, es donde se vive y profundiza la alianza que ha alcanzado su punto máximo en Jesús.
O sea, el punto máximo de esa alianza es Jesús. Toda la revelación tiene su punto culmen en Jesús. Entonces, la fe en un Cristo resucitado es la certeza de que esa alianza entre Dios y el hombre no es solamente una promesa o algo que se realizó en el pasado, sino que es una alianza definitiva y para siempre. Fíjense, esa venida de Jesucristo nos abre las puertas para hacer una alianza completamente definitiva. Vamos a ir descubriendo a lo largo de este curso cómo se van formando diferentes alianzas entre Dios y los hombres. Pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Hay una lectura también que queremos compartir para cerrar ya esta parte que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 14 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibiste del Padre, el Hijo único. En él era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro por medio de Moisés. Hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En Él está la revelación como tal. Antiguo Testamento nos han venido preparando para la venida del Mesías. Cuando viene el Mesías se cumple completamente la promesa, se forja la alianza indefinida para con cada uno de nosotros, y luego en el Nuevo Testamento está todo el testimonio de aquellos que aceptaron esa alianza y la empezaron a proponer a todo el mundo. Bueno, nos vamos a quedar acá para continuar en el siguiente programa hablando, y vamos a empezar y introducirnos. Vamos a hablar un poco acerca de si mi Biblia, cómo sé si es católica o no es católica. Le vamos a decir una serie de detalles. Todo esto está basado en el derecho canónico y todo eso, para que nosotros vayamos entendiendo, pero nos queremos quedar aquí y los esperamos en el próximo programa de esta su serie de Familia Formadora de Personas. Así que agradecemos su sintonía. Les invitamos a que nos vayan acompañando. No vamos a ir corriendo, vamos a ir despacio. Pueden dejar sus consultas en el chat ahí que va a quedar al pie de este programa con sus comentarios, y con gusto pues poco a poco iremos respondiendo. Así que les agradecemos su sintonía y los esperamos en el próximo. Muchas bendiciones a todos.